¿Qué tal amigos? Soy Walter Moncada y nos toca en esta oportunidad hablar sobre pronósticos. El proceso de elaboración de pronósticos de la organización afecta a varias áreas funcionales. El pronóstico general de la demanda típicamente se origina en el marketing, pero los clientes internos de toda la organización dependen de los pronósticos, pues se necesita formular y ejecutar sus planes. Los pronósticos son aportes cruciales de los planes de negocio, los planes anuales, incluso de los presupuestos. Finanzas, por ejemplo, necesita pronósticos para proyectar los flujos de efectivo y las necesidades de capital. Recursos humanos necesita pronósticos para prever las necesidades de contratación y capacitación de personal. Marketing es una de las fuentes principales de información de pronósticos de venta, porque es el área que se encuentra más cerca a los clientes externos. Operaciones necesita pronósticos, por ejemplo, para planear los niveles de producción, compras de servicios y materiales, mano de obra y programas de producción, inventarios y capacidades a largo plazo. En fin, los gerentes de toda la organización elaboran pronósticos sobre muchas variables, aparte de la demanda futuro, como la estrategia de los competidores, los cambios normativos y tecnológicos, los tiempos de procesamiento, los tiempos de espera de los proveedores. Las herramientas para elaborar esos pronósticos son en esencia las mismas que se aplican aquí con respecto a la demanda, es decir, juicio, opiniones, promedios, regresión, etc. También tenemos que considerar el tipo de producto. Por ejemplo, si el producto es de primera necesidad, yo puedo pronosticar porque sé que puedo trabajar contra almacén, es decir, fabricar y luego vender. Pero si yo fabrico autos, el tipo de producción se ajusta mejor a un justo a tiempo. Bajo el primer esquema que explico, podría hablar de un sistema de empuje y los pronósticos se adecuan muy bien ahí. Pero quizá para un pedido el tipo de pronóstico puede incluso ser distinto. Pronosticar consiste en utilizar datos del pasado para determinar acontecimientos del futuro. Y como ustedes lo pueden leer ahí, a menudo son utilizados para predecir la demanda del consumidor. Incluso algunos autores dicen que pronóstico es una predicción de acontecimientos futuros que se utiliza con propósitos de planificación. Es un arte y ciencia. ¿Cuál es la necesidad para pronosticar? Evidentemente, el entorno incierto, la intuición ya no da resultado, hay que mejorar la planeación y definitivamente debemos ser competitivos y adecuarnos al cambio. Para nuestro punto de vista, el pronóstico es un proceso de estimación. La predicción tiene más que ver con cuestiones subjetivas. Entonces, por lo general, a pesar de que algunos autores usan el término predicción y pronóstico como si fuera lo mismo, creo que es más oportuno, a mi parecer, diferenciarlos. Cuando hablemos de consideraciones subjetivas, generalmente estamos haciendo predicciones. Cuando somos más objetivos, ya hablamos de pronóstico en sí. Tenemos que considerar cómo se comporta o cómo son los patrones de demanda. Por ejemplo, los 5 patrones básicos de la mayoría en las series de tiempo son horizontales, cuando la fluctuación es una media constante, la tendencia, el incremento o decremento sistemático de la media de la serie a través del tiempo, estacional, un patrón que es repetible, de incrementos o decrementos de la demanda dependiendo de la hora del día, semana, mes o temporada, cíclico, una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos previsibles de la demanda, incluso aleatorio, la variación imprevisible de la demanda. Esta figura espero nos ayude a entender lo que acabamos de explicar. Bueno, en realidad no existe una demanda constante, pero puede fluctuar a través de una media y ya hablamos de algo de horizontalidad, ¿no? Una tendencia para aumentar o disminuir
una estacionalidad o un factor cíclico. ¿Qué otras características debemos considerar? Hay un término que se emplea en pronósticos que se llama ruido, que es la desviación un poco de la tendencia ya cuando se hace el pronóstico, es decir, la desviación entre lo que yo pronostico y lo que realmente ocurrió. Hay métodos de juicio precisamente para decidir cuál método de pronóstico es más aceptado. Se dice que los pronósticos de los métodos cuantitativos solo son posibles cuando existe una cantidad suficiente de datos históricos, que a menudo se conoce como archivo de historial y que generalmente se usan paquetes de software para desarrollarlos. Otro detalle que debemos tener en cuenta es la demanda dependiente contra la demanda independiente. Si yo fabrico, por ejemplo, llantas y estas se usan en la fabricación de carros, evidentemente mi demanda es dependiente de otro producto. Y el pronóstico, como decimos ahí, tiene que basarse en el elemento principal. Para manejar los errores hay varias opciones. Probablemente en el material que se les alcance vamos a desarrollar estos dos, pero en el que está colgado en e-learning seguramente verán alguna opción más. Desviación absoluta media es el MAT en castellano, que suma las desviaciones absolutas de todos los periodos, es decir, la diferencia absoluta, miren el signo, entre lo que pronosticamos y entre lo que realmente ocurrió sobre el número total de periodos involucrados. En cambio, el sesgo mide la dirección, porque esta suma de errores es algebraica, es decir, tenemos una resta de tipo aritmética, una diferencia de tipo aritmética entre demanda pronosticada y demanda real. Entonces, en esencia, el MAT es muy útil cuando queremos comparar 2 o 3 o más modelos. No sería muy útil si es que tenemos un solo modelo. En cambio, sesgo me es útil porque me dice si mi demanda es sobrepronosticada, si el resultado es positivo, o subpronosticada, si el resultado es negativo. Entonces, suponiendo que esta es la demanda real y este es el pronóstico, las desviaciones son pronóstico menos demanda real. Entonces, si hablamos de MAT, la diferencia es 4, la diferencia es 6, la diferencia es 5, no siempre positiva. Si hablamos de sesgo, es 58 menos 54, 54 menos 60. Acá será positiva y acá será negativa. Los pronósticos, de acuerdo al autor, tienen diversas clasificaciones. Nosotros vamos a usar esta clasificación a corto, mediano y largo plazo. Los pronósticos de largo plazo casi ya no se emplean, porque en la vida actual los pronósticos tienen que ser de cortos, es decir, basado en que un producto tiene una vida útil bastante corta. Entonces los pronósticos de corto plazo o de mediano plazo son los más empleados. De acuerdo a nuestro curso, los tipos de pronósticos que vamos a usar son pronósticos de demanda. Los hay económicos, tecnológicos, como ya lo mencionamos hace un momento. El enfoque cuantitativo o cualitativo va a depender del tipo de pronóstico que yo quiera desarrollar. Por la razón de nuestro curso, nuestro objetivo es trabajar con pronósticos de tipo cuantitativo, dejando los subjetivos para un conocimiento de carácter general. Aquí tenemos de alguna manera resumido algunos de los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos que vamos a emplear en clase: promedio móvil, suavizados, análisis de regresión y otros. Veamos aquí los pasos a seguir en el pronóstico.
Y es bueno aclararlo. El trabajo de campo es recopilar datos a través de encuestas, entrevistas u observaciones. Este es un trabajo realmente difícil de llevar a cabo porque requiere de mucha paciencia. Ahora, una vez que se recopilan los datos, estos pueden estar contagiados de efectos externos. Por lo tanto, hay que condensarlos o lo que diríamos en términos informáticos, validarlos. Para ello, existen pruebas especiales como la de Kolmogorov y Smirnov, que vamos a ver más adelante. Finalmente, la construcción del modelo y la extrapolación del modelo. Continuamos en el siguiente video.